hecho, los inspectores de riesgo son los que tienen que estar, vaya trabajo, ¿no, Gustavo? Vaya trabajo, el de inspectores de riesgo, porque es un tema de que tienen que ellos estar pendientes a la hora que llega la mercadería, queridos amigos. A la hora que llega la mercadería, están los inspectores de riesgos esperando la llegada de la mercadería y luego revisando pallet por pallet, caja por caja, que toda la mercadería haya llegado a satisfacción del cliente. Eso es muy importante, porque si no se llegó a satisfacción del cliente, pues se generan los reportes de siniestros. Pero vaya trabajo, Gustavito. Así es. 2, 3 de la mañana el inspector de riesgo, el inspector de siniestros está parado junto al tarjador del buque, recibiendo y contando cuántos atados o cuántas cajas independientemente vienen. Bueno, fuera que vengan en contenedores, porque bajas un contenedor que dice contener tanto, pero a veces llega alambrón que viene en rollos de alambrón. ¿Cuántos rollos? 952. Y es una cuenta que se hace. El tarjador del barco va contando y el tarjador del puerto va contando y el tarjador de la compañía de seguros o ajustador va contando. Es decir, no hay chance para el error. Los tres tienen que terminar la tarea con la misma cantidad de bultos identificados, contados e ingresados a la bodega de la autoridad portuaria o del módulo portuario. Sí, es una tarea compleja y realmente un trabajo muy esforzado. A veces, queridos amigos, no nos damos cuenta el trabajo que realizan los inspectores de siniestros que están ahí en el momento de la llegada de la carga, pero como bien manifiesta Gustavo, es un trabajo bastante duro, bastante fuerte, porque es a la hora que sea. Entonces puede ser en la madrugada, puede ser en la noche, puede ser en la mañana, al mediodía, con solazos o con lluvia. Tienen que estar los inspectores ahí paraditos revisando este aspecto y siendo muy meticulosos, como bien decía Gustavo, porque van a observar cómo está llegando la mercadería y todo eso se va tomando nota para luego pasar el informe de llegada de mercadería a la compañía de seguros. Así que un saludo a todos esos inspectores de siniestros, de transporte, que están ahí en todo ese ambiente, de aduanas, y bueno, ya se conocen inclusive los lugares y toda la cuestión, pero bueno, es un trabajo bastante complejo. ¿Qué podríamos conversar de los aforos? O primero conversemos un poquito, Gustavo, ¿qué es un aforo? Porque normalmente hablamos de los aforos físicos, los aforos documentales. Si eres tan gentil, podemos conversar al respecto de eso. Con todo gusto, mi Santi. Aforo es un proceso que se lleva a cabo en aduana, por el cual la mercadería que ha sido importada y ya está ingresada en la autoridad portuaria, en el módulo portuario, es sometida a una revisión, una comprobación, para comprobar, redundando, de que corresponde al permiso de importación que fue emitido para traer aquella carga y que no están trayendo contrabando o cosas de arancel distinto. Este aforo puede ser físico, si le toca en suerte o cuando el importador es nuevo. La aduana se reserva el derecho de hacer un aforo físico, es decir, abre el contenedor o abre unos 2, 3 bultos al azar y determina que sí, que la mercadería está acorde con lo que señala la factura comercial, la lista de embarque, la declaración aduanera y el conocimiento de embarque, y la lista de empaque, quise decir, y el conocimiento de embarque. Cuando ya es conocido el cliente, por ejemplo, un kiwi, por ejemplo, ¿no? Sencillamente se hacen aforos documentales, ¿no? Ya no hay razón para abrir la mercadería, abrir los contenedores, porque ya conocen de la seriedad del cliente y de la frecuencia de manejar importaciones. Ay del importador que se le descubra trayendo mercadería de contrabando, queda sancionado por muchos años, porque sencillamente todo embarque sucesivo que siga trayendo será objeto de aforo físico, es decir, le abrirán el contenedor o le abrirán los bultos. ¿Por qué? Porque él mismo se encargó de sembrar desconfianza.
Miren, tan importante esas experiencias que nos comenta Gustavo, muy enriquecedor conocer estas particularidades del proceso de inspección de riesgos en puerto. Muy importante entonces conocer, queridos amigos, cómo se maneja este aspecto. Y también los módulos, ¿no? Los módulos que van, todos los módulos que son los encargados de ir validando. Esto es importante porque cuando existe un transporte de mercadería, es muy interesante ir viendo cómo va, todos los documentos tienen que ir engranando desde que sale la mercadería hasta que llega. Pero sucede que a veces la mercadería, amigos, sale con un peso y luego llega con otro peso al puerto de destino. Eso es muy importante caer en cuenta. Entonces, claro, ahí es donde se producen las diferencias de peso, y cuando hay una diferencia de peso y claro, se está trayendo mercadería al granel, o puede ser bultos pequeños, etcétera. Entonces ahí es donde puede haber ya un siniestro. Pero es muy importante comenzar a leer toda la información y toda la documentación, que en este ramo sí es abundante. Existe documentación de carga, de pesos, del número de cajas, de estado de las cajas de salida, y de igual manera en la llegada. Entonces, todos las personas que van utilizando este tipo de documentos tienen que ir leyendo el timing, hay un traqueado de información en donde en algún módulo, cuando hablamos de módulos, son las personas o las entidades que son las que manejan la carga. Puede ser desde el mismo vendedor, el puerto, la aduana de salida, luego tenemos el buque, luego tenemos la aduana de llegada, etcétera. A veces existen diferencias importantes en peso, y eso implica que probablemente tenemos ahí un robo, probablemente tenemos un daño de mercadería, y eso es muy importante ir definiendo ya cuando tenemos siniestros. Lo veremos más adelante, pero sí es muy importante caer en cuenta de que los documentos que vamos analizando se van levantando para el transporte de toda la mercadería desde que salió hasta que llega al puerto de llegada, de destino. Ahí es donde se va validando toda esa información. Y eso es importante conocer, Gustavito, porque ahí es donde se va definiendo los siniestros que se dan en esta sí, modalidad. Por supuesto. Fíjate, tú topaste ahorita un tema de la diferencia de peso, ¿no? Y a veces no hay tal diferencia de peso, sino que el conocimiento de embarque fue emitido con error. Y resulta que en vez de poner 1000 kilos, pusieron 100. Entonces hay 900 de exceso, y cualquier vistaforador no te va a aforar ese contenedor de manera documental, sino que lo va a abrir. ¿Y qué pasa cuando abrimos un contenedor? Aumenta el riesgo de robo, por obvias razones, porque los candados ya han sido abiertos. Fíjate, pequeños detalles pueden incrementar la siniestralidad en transporte. Y por eso es que tiene que haber un inspector de siniestro ahí paradito para validar si es un aforo físico. Tiene que estar todo el tiempo, y normalmente no es una cosa de 5 o 10 minutos. Un aforo físico va a llevar varias horas dependiendo del cargamento y la cantidad de cargamento. Así que un saludo y un respeto al máximo a todas aquellas personas que hacen esa noble labor, esa esforzada labor de estar haciendo las inspecciones de siniestros en los diferentes puertos de destino de las mercaderías, sea dentro del Ecuador o fuera del Ecuador. Un abrazo fuerte a todos ustedes, esforzados trabajadores del seguro de transporte. Un abrazo fuerte.